¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Otra vez compartiendo otro video para tratar de analizar la historia argentina, nuestra rica, profunda, pero también controversial historia argentina. Antes que nada les recuerdo que este espacio es un espacio independiente y que necesita del apoyo de todos y todas, así que si podés dar una mano en el alias que te paso a continuación, siempre empatía, todo junto, siempre empatía, todo junto, con suscripciones mensuales que van desde 5.000 hasta 20.000 pesos. Dicho esto, vamos a hablar de hoy lo que le he titulado como vencedores y vencidos. ¿Qué ha pasado en la historia de Argentina con aquellos que nos han endeudado, que nos han robado, que han entregado nuestra soberanía, que han demostrado signos de cipallaje concreto y quiénes con quienes han luchado en esta historia para lograr la independencia, la soberanía, ¿m? Y que han demostrado defender nuestro territorio? ¿Dónde podríamos encontrar el punto de partida? Bueno, en la Revolución de Mayo, 1810. Aquella Revolución de Mayo, aquel proceso que lleva a la expulsión del virrey Cisneros, con el contexto internacional de la invasión napoleónica de España y toda la previa de las invasiones inglesas, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la independencia de Haití, hasta la propia independencia de Estados Unidos, o de las 13 colonias que hoy son Estados Unidos, que van generando un clima de proceso de liberación y emancipación. Aquel 1810 fue muy particular porque cuando se forma el primer gobierno patrio, hay una disputa muy interna que se produce entre dos hombres que forman parte de la revolución, pero que en realidad comienzan a ver el post-revolución de una manera muy diferente. Por un lado estaba Mariano Moreno y por el otro está Cornelio Saavedra. Saavedra era un hombre más bien ligado con los sectores más potentados y con los comerciantes más adinerados del virreinato, hasta por el entonces virreinato del Río de la Plata. Y Mariano Moreno, si bien era un hombre acomodado, una persona, un abogado, periodista, era alguien que tenía por objetivo, digamos, vamos a trazar el inicio de lo que yo considero es la grieta en nuestro territorio, en nuestra historia, que es ir a fondo, apuntar directamente hacia un proceso de independencia, de liberación total de lo que era España. Esa era una postura que lideraba Mariano Moreno, y un proceso más progresivo, con una independencia política pero no económica, que era lo que procuraba Cornelio Saavedra. Una vez que se forma ese primer gobierno patrio, con mayoría de savedristas en ello, después se va a dar el proceso del primer y segundo triunvirato. En el medio de todo esto va a ocurrir algo que va a marcar nuestra historia, que es el primer gran asesinato político, que es el de Mariano Moreno. A sabiendas de que no estaban de acuerdo con esa posición y que la presencia en el primer triunvirato, sobre todo en el primer triunvirato, era mayoría de sabederistas, toman la decisión de enviar a un viaje diplomático a Mariano Moreno a Inglaterra. Mariano Moreno viaja, el resultado de esto es simple, la historia lo marca así. Mariano Moreno muere intoxicado, una intoxicación bastante llamativa, con comida. En ese tiempo se imaginarán que no había donde dejar el cuerpo, no había lugares que pudieran conservar el cuerpo y su cuerpo es arrojado al mar. De hecho, el último acto de denigración hacia Moreno es arrojar al mar con la bandera de Inglaterra. Eh, ¿Dónde comienzan las sospechas de que Saavedra es el gran responsable de esta muerte y que pensar en una muerte solamente casual o producto de una intoxicación por mala fortuna es lo que ocurre después? Cuando Mariano Moreno se conoce la muerte de Mariano Moreno en causas, digo, investigadas pero nunca confirmadas, digo, para la justicia no se podía condenar a Cornelio Saavedra. En Buenos Aires, todos los seguidores de Mariano Moreno comienzan a ser perseguidos. No sé si esto les suena de alguna manera, ¿no? Porque acá estamos hablando de eh, las primeras décadas del siglo XIX. Comienzan a ser perseguidos, de hecho se deben llamar al anonimato, a la clandestinidad. Estamos hablando de el 1825, 26,
un poquito antes también, para toda esta época, y comienzan a ser perseguidos. Cornelio Saavedra es donde forma el primer triunvirato, y él, bueno, ahí estaba mayoría de saavedristas, y el objetivo era, claro, la independencia política para definir un gobierno propio, por supuesto, con gente de Saavedra, pero sin la independencia económica, mantener los negocios que los empresarios, tanto criollos, los peninsulares y los criollos tenían en el ya ahora, por entonces, Virreinato del Río de la Plata. Esto lo va a cambiar literalmente la aparición de la logia Lautaro, entre ellos con la presencia de dos grandes hombres que se forman en el ejército español, pero que deciden venir a América a luchar por la independencia, que son José de San Martín y Simón Bolívar, ¿no? Que disuelven el primer triunvirato, conforman el segundo triunvirato, y va a ocurrir algo en el medio que es muy importante, que es la Asamblea del año 13, que yo considero es el hecho trascendental de nuestro proceso de independencia. En esa Asamblea del año 13 hay mayoría de presencia de seguidores de San Martín, por llamarlo de alguna manera. Saavedra comienza a tener un papel bastante secundario, y las decisiones que se toman en esa Asamblea del año 13 son trascendentales. Por ejemplo, se define la libertad de vientre, que quería decir básicamente que toda mujer esclava, los hijos que tuviera o hijas ya no serían esclavos por condición natural. Se define la creación de una moneda nacional, fíjense qué importante, ¿no? Asamblea del año 13. Se define la creación de un himno, que hay que formar una constitución, por supuesto, ir directamente a la independencia, una idea bastante morenista. Y también se define, entre otros aspectos, por ejemplo, el proceso independentista, que tiene que ser inmediatamente. Entre otras cosas, se me puede estar pasando algo de la Asamblea del año 13, pero es lo más básico, ¿no? El escudo, el himno. Comenzar a darle forma a lo que ya deja de llamarse Virreinato del Río de la Plata y pasa a llamarse Provincias Unidas del Río de la Plata. Hasta acá empezamos a ver estos vencedores y vencidos, porque Saavedra muere porque se termina muriendo por viejo, pero Mariano Moreno es asesinado en ultramar. San Martín, que es el que viene a impulsar, a combatir a los saavedristas en esta lucha interna de vamos a la independencia, dejémonos de joder, basta de dar tantas vueltas. San Martín, recordemos que cuando él se niega a pelear con los caudillos, desde Buenos Aires lo acusan de traición. Básicamente San Martín dice, mi enemigo es el español, no son los caudillos, yo no voy a pelear con los caudillos provinciales que estaban reclamando desde un aspecto de federalismo los recursos que Buenos Aires se seguía guardando para sí. Bueno, hay que recordar, por ejemplo, la posta de Yatasto, 1814, cuando San Martín y Belgrano se encuentran allí. Hay un fragmento de una película que es muy claro, donde entre ellos hablan con absoluta certeza y dicen, somos pocos los que hablamos de independencia. Está claro. Es el momento donde Belgrano le termina entregando lo poco que le queda al ejército, un Belgrano enfermo, empobrecido, que termina pagando los salarios de sus trabajadores, o mejor dicho, de los soldados, con su bolsillo, porque de Buenos Aires no le enviaban dinero, porque Buenos Aires no quería continuar con el proceso de independencia y de liberación, sino que ellos querían que bajaran a pelear contra los caudillos. Fíjense ese centralismo, el pensamiento unitario, cómo sigue avanzando, ¿no? Y San Martín, recordemos, termina yéndose a Francia con 85 denuncias por corrupción y entre ellas también algunas, por ejemplo, traición a la patria. Y él termina viviendo de una pensión que le da Francia en Boulogne-sur-Mer, donde él encuentra la muerte, mientras acá se lo acusaba de traición. De hecho, el primer monumento a San Martín se lo construyen en Chile. Y en Perú, en el Alto Perú, donde que él libera, le dan simbólicamente la llave de la ciudad para que usted haga lo que quiera, o sea, tiene poder total, si quiere ser un nuevo rey, séalo, y hacen lo que San Martín les contesta que no, que obviamente los procesos de independencia parten de que ahora los pueblos puedan tener la autodeterminación y que sean ellos mismos los que se organicen. Ya empezamos a ver esta cuestión de vencedores y vencidos, ¿no? San Martín, por un lado, acusado de traición, muriendo en Francia, en Boulogne-sur-Mer, casi en el exilio, o digamos en el exilio,
prácticamente olvidado en Buenos Aires, Mariano Moreno, asesinado en ultramar, mientras que Saavedra y sus seguidores continuaron haciendo de las suyas, sin ningún tipo de, obviamente, proceso judicial ni nada que te imagines. Pero esto va empeorando, va empeorando. En Buenos Aires, cuando se lo designa gobernador a Manuel Dorrego, Dorrego toma algunas decisiones que son muy importantes. Hay dos decisiones que se conocen muy poco en la historia argentina. Una de ellas es determinar el precio máximo de los productos básicos de la canasta, diciendo concretamente hay que poner un precio a estos productos porque la gente no puede acceder. Fíjense que acá estamos hablando para entre 1825 y 1826. Y Dorrego tomó otra decisión, que es poner un freno al pago de la deuda externa que había tomado para 1824 como ministro del Interior Bernardino Rivadavia. ¿Se acuerdan ese 1.000.000 de libras esterlinas que Rivadavia había tomado y que terminan pagándose para la década del 40-50 en la Argentina? O sea, digamos, poco más de 100 años después. Bueno, lo que hace básicamente Dorrego es decir, frenemos con esto porque estamos emproveciendo al pueblo. Fíjense, primeras 2 décadas del 1800. Y pongamos precio máximo a los productos básicos de la canasta. Esto va a generarle dos enemigos muy fuertes. Primero, Inglaterra, a la cual le dejamos de pagar la deuda que tomó Rivadavia y que nadie le reclamó a Rivadavia absolutamente nada, porque cuando Rivadavia toma la deuda, 1.000.000 de libras esterlinas, que además ese 1.000.000 de libras esterlinas nunca llega completo, llega bastante menos que la mitad, casi el 40%. Es dinero que no se usa para la obra pública como se había comprometido, o al menos como había dicho, como había prometido Rivadavia. Rivadavia renuncia y nadie le reclama absolutamente nada. Mientras que a Manuel Dorrego, Lavalle lo traiciona y Dorrego es ejecutado. Y seguimos con esta lógica de vencedores y vencidos. Después va a aparecer Juan Manuel de Rosas, sus dos gobiernos, a los cuales algunos en la historia hoy siguen llamando tirano, ¿no? La lucha de unitarios y federales, un federal potentado de la provincia de Buenos Aires, que tiene muy claro qué es lo que hay que hacer. Algunos le reclaman que tardó mucho con el tema de la Constitución. De hecho, la Constitución de 1853 es promulgada un año después de que él sufre esa derrota con Mitre. Anteriormente había sido traicionado por un federal, estamos hablando de Urquiza. Y fíjese cómo termina Dorrego, ¿no? Cómo termina Rosas, quien además, todos sabemos lo que ocurrió con la vuelta de obligado, la defensa de nuestra soberanía contra el intento de invasión anglo-francesa. Y Rosas termina exiliado en Inglaterra, acusado de tirano, mientras en Buenos Aires, quienes lo perseguían, Mitre, después Sarmiento, terminan siendo casi una suerte de héroes nacionales. Podríamos ir recorriendo nuestra historia de vencedores y vencidos, traerlos a la actualidad, preguntarnos, más allá de los dictadores de la última dictadura militar, ¿qué ha pasado con todos aquellos que han tomado dedo en nuestra historia y que se han ido sin rendir absolutamente ninguna cuenta? Hasta el propio Menem, ¿no? Que terminó siendo legislador, senador, de la Rúa, Macri, el propio hoy Milei. La historia argentina está repleta de vencedores y vencidos. Yo no utilizo el término de héroes y villanos, vencedores y vencidos. Y en esa cuestión de vencedores y vencidos, intenté hacer un resumen para que nosotros veamos cómo terminan personajes históricos muy importantes y que han dado forma a nuestra patria, como el caso de Mariano Moreno, Belgrano, San Martín, Dorrego y Rosas, y cómo terminaron tipos como Lavalle, personajes nefastos de nuestra historia como Cornelio Saavedra, hasta el propio Mitre, Urquiza. Es decir, la grieta histórica, o la grieta en nuestra patria, no es kirchnerismo o antikirchnerismo, no es peronismo o antiperonismo, no es radicalismo o irigoyenismo o antiirigoyenismo. La grieta es patria o antipatria. Así de simple. Hasta el próximo video.
Que sigan bien. Y recuerden, necesitamos el apoyo para poder seguir adelante. Alias, siempre empatía. Un abrazo.